Las calles de Sevilla estaban impregnadas del aroma a azahar, un recordatorio de que la primavera se acercaba. La ciudad vibraba con su bullicio habitual, y yo me encontraba en casa, atrapada entre los recuerdos de una vida familiar que parecía desvanecerse. Mi hija había crecido y con su adultez, la dinámica entre nosotras había cambiado. A menudo me sentía como un espectador en su vida, observando cómo tomaba decisiones que a veces no comprendía del todo. Era un día cualquiera cuando decidí ayudarla a ocultar sus relaciones secretas. Había sido una conversación casual durante la cena, donde ella había mencionado a un chico que le gustaba. La chispa en sus ojos me hizo recordar mis propios días de juventud, cuando el amor era una aventura llena de promesas y secretos. Acepté ser su cómplice sin pensarlo mucho. Después de todo, ¿qué madre no querría apoyar a su hija en esos momentos? Sin embargo, había algo inquietante en esa complicidad. En el fondo, temía ser descubierta y enfrentar las consecuencias que eso traería. No solo por mi papel como madre, sino también por mis propios deseos reprimidos. Había pasado tanto tiempo cuidando de los demás que había olvidado lo que significaba pensar en mí misma. Un par de semanas después, el chico llegó a casa para recoger a mi hija. Era un joven carismático y seguro de sí mismo. La forma en que miraba a mi hija me hizo sentir una punzada de celos inexplicable. Mientras ellos intercambiaban risas y miradas cómplices, yo me quedé al margen, sintiéndome cada vez más incómoda. A medida que pasaban los días, noté que mi hija ocultaba más cosas de las que creía. Las conversaciones se volvieron más cortas y evasivas, ya no compartía detalles sobre su vida amorosa como antes. Me pregunté si realmente estaba protegiéndola o si estaba siendo testigo del inicio de un secreto más profundo. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché risas provenientes del salón. Me asomé y vi al chico sentado en el sofá con mi hija. La atmósfera era ligera y despreocupada, sin embargo, algo dentro de mí se revolvió al ver cómo él se inclinaba hacia ella con confianza. ¿Te gustaría salir esta noche?, le preguntó él con una sonrisa traviesa. Claro, respondió ella sin dudarlo. En ese momento sentí una mezcla extraña de emociones, orgullo por mi hija pero también un desasosiego creciente por lo que eso significaba para mí como madre. ¿Qué pasaría si llegara a enterarme de algo más? El temor comenzó a consumir mis pensamientos. Esa misma noche decidí salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Sevilla para despejar mi mente. Caminé hacia un bar local donde solíamos ir con amigos en tiempos pasados. La música flamenca resonaba en el aire mientras la gente disfrutaba de tapas y risas compartidas. Me senté sola en una mesa apartada, observando a los demás disfrutar del momento sin preocupaciones. Recordé aquellos días en los que la vida giraba alrededor del calor familiar y las amistades sinceras. Pero ahora todo parecía diferente, la distancia emocional entre mi hija y yo se hacía evidente. De repente el chico entró al bar acompañado por unos amigos. Mi corazón dio un vuelco al reconocerlo, no podía evitar sentirme intrigada por su presencia cercana y lo fácil que era para él conectar con los demás. Mientras lo observaba reírse y charlar animadamente, me di cuenta de que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Esa atracción involuntaria era confusa, no quería sentirme así pero tampoco podía ignorarlo. Regresé a casa esa noche sintiendo una mezcla extraña entre culpa y deseo reprimido. Mi mente estaba llena de preguntas, ¿qué significaría esto para nuestra familia? ¿Podría llegar a perder lo poco que quedaba del vínculo entre mi hija y yo? Los días pasaron lentamente mientras mantenía esa lucha interna bajo control. Intenté actuar normalmente frente a mi hija, pero cada vez que él aparecía en casa o mencionaban algún plan juntos, sentía como la tensión aumentaba entre nosotras. Una tarde recibí una visita inesperada. Él llegó solo para ver cómo estaba después de haber estado ausente unos días debido a compromisos personales. Su presencia llenó el espacio vacío en nuestra sala. Era imposible ignorar la atracción palpable entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó con voz suave mientras sus ojos buscaban los míos. Accedí sin pensar demasiado, quizás solo necesitaba un momento para dejar atrás mis pensamientos oscuros sobre lo inapropiado de la situación. Nos dirigimos al bar donde solíamos reunirnos como familia,
allí todo parecía más ligero bajo las luces tenues y el murmullo alegre del lugar. Mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas, él hablando sobre sus sueños futuros, sentí como las barreras emocionales comenzaban a desmoronarse lentamente entre nosotros. En ese instante fugaz olvidé quién era realmente, madre preocupada o mujer deseosa de vivir nuevamente. Pero entonces llegó la realidad como un golpe helado cuando escuchamos risas familiares acercándose desde la entrada del bar. Era mi hija junto con sus amigas riendo despreocupadamente mientras entraban al lugar donde nos encontrábamos solos. El tiempo pareció detenerse mientras nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de volvernos hacia la puerta intentando ocultar cualquier señal comprometedora ante su llegada inesperada. El nudo en mi estómago creció al darme cuenta del peligro inminente. ¿Cómo podría explicarle esto? El ambiente se tornó tenso en un instante. Las risas de mi hija y sus amigas resonaban como una melodía lejana, pero cada vez más cercana. Miré a su novio y en su rostro vi la misma inquietud que me invadía. La complicidad que habíamos construido en las últimas semanas se sentía como un frágil hilo, a punto de romperse. ¿Qué hacemos?, preguntó él con voz apenas audible, sus ojos reflejando la misma preocupación que yo sentía. La pregunta me dejó sin respuesta. No podía permitir que mi hija descubriera lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era un secreto que había comenzado como un juego de complicidad, pero ahora se había convertido en una carga pesada. Solo actúa normal, respondí, tratando de mantener la calma mientras mis pensamientos giraban descontroladamente. La puerta se abrió y el aire fresco entró junto con el grupo de chicas, llenando el bar con su energía juvenil. Mi hija avanzó hacia nosotros con una sonrisa brillante, ajena a la tormenta emocional que se desataba entre su madre y su pareja. «Mamá, ¿era quien vino?», exclamó mientras señalaba a una amiga que acababa de llegar. Me esforcé por sonreír, intentando ocultar el tumulto interno. El chico se enderezó rápidamente, tomando un trago de su cerveza como si eso pudiera calmar los nervios. Las horas pasaron en un vaivén incómodo entre risas y miradas furtivas. Cada vez que mis ojos se encontraban con los de él, una chispa recorría mi cuerpo, recordándome lo arriesgado de nuestra situación. A medida que la noche avanzaba y las copas se vaciaban, la tensión aumentaba. Finalmente, cuando el grupo decidió salir a bailar al ritmo del flamenco vibrante que llenaba el aire, me quedé sentada en la mesa observando cómo mi hija disfrutaba sin preocupaciones. En ese momento el chico se acercó a mí con una sonrisa traviesa. ¿Bailamos?, preguntó extendiendo su mano hacia mí. No creo que sea buena idea, respondí con firmeza aunque mi corazón latía más rápido al pensar en lo prohibido. Él insistió, solo será un baile. A pesar de mis reservas, me dejé llevar por la música y tomé su mano. Al llegar a la pista de baile, nuestros cuerpos comenzaron a moverse al compás del ritmo ardiente del flamenco. La conexión entre nosotros era palpable, cada giro y cada paso parecían acercarnos más hasta perderse en el bullicio del bar. En medio del baile, perdí la noción del tiempo y del lugar. Todo lo demás desapareció hasta que nuestras miradas se encontraron nuevamente y esa chispa se convirtió en fuego. Fue entonces cuando nos besamos, un impulso irrefrenable nos llevó a cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo prohibido. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de deseo reprimido y miedo inminente. En ese instante fugaz sentí que todo lo demás dejaba de importar. Ni las risas lejanas ni la mirada inocente de mi hija podían interrumpir esa conexión tan inesperada. De repente escuché un grito familiar detrás de nosotros: «¡Mamá!». Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que mi hija había regresado antes de lo previsto junto a sus amigas. Su rostro pasó del asombro al desconcierto mientras observaba cómo nos separábamos rápidamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con incredulidad mientras sus amigas intercambiaban miradas sorprendidas entre sí. La confusión me invadió por completo, no sabía qué responder ni cómo justificar aquel momento comprometedor. El chico retrocedió ligeramente mientras yo intentaba recomponerme ante la mirada inquisitiva de mi hija. «No es lo que parece», balbuceé sin poder encontrar las palabras adecuadas para explicarle algo tan complejo como lo era nuestra situación. «Parece bastante obvio», replicó ella con una mezcla de decepción y enfado en su voz. Aquella mirada dolida perforó mi corazón, jamás quise lastimarla ni ponerla en esta posición tan incómoda.
Las risas del bar ahora sonaban lejanas mientras ella procesaba lo sucedido frente a mí. No sabía cómo salir de esta situación sin dejar cicatrices profundas en nuestra relación madre-hija. Su novio tomó la iniciativa para intentar suavizar el ambiente. Solo estábamos bailando, dijo tratando de restarle importancia al momento incómodo. No necesito explicaciones, interrumpió ella con voz firme antes de dar media vuelta y marcharse hacia la salida del bar seguida por sus amigas. La sensación de vacío me envolvió como una niebla densa mientras ella se alejaba. Entendí entonces que había cruzado una línea peligrosa no solo con él sino también conmigo misma y con mi papel como madre. La risa alegre del bar ahora sonaba distante e irrelevante ante el caos emocional que acabábamos de desatar. El chico permaneció ahí parado junto a mí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para calmar las aguas revueltas tras nuestro acto impulsivo. No debimos, comencé a decirle mientras él asentía lentamente con expresión sombría. No sé qué hacer ahora, respondió él finalmente mostrando también su desconcierto ante la situación imprevista en la que nos habíamos metido sin pensarlo bien. La verdad era clara, había perdido algo más valioso que un beso robado, había puesto en riesgo el vínculo más importante en mi vida, el amor incondicional hacia mi hija y nuestra relación familiar construida durante años sobre confianza mutua. Mientras abandonábamos el bar bajo el cielo estrellado sevillano, sentí como cada paso era más pesado que el anterior, todo parecía haber cambiado irrevocablemente aquella noche llena de secretos revelados y decisiones desafortunadas. El sol se ocultaba tras los edificios de Sevilla, tiñendo el cielo de un naranja cálido que apenas lograba calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Caminaba por las calles estrechas, intentando encontrar sentido a lo que había ocurrido aquella noche. La risa y la música del bar aún resonaban en mis oídos, pero ahora sonaban como ecos lejanos de una vida que se desvanecía. Al llegar a casa, el silencio me recibió con los brazos abiertos. La luz del pasillo iluminaba tenuemente el camino hacia la sala. Cada paso me recordaba el beso inesperado, un instante que había cambiado todo. Nuestros labios se encontraron en un momento de confusión y deseo, y ahora esa chispa parecía arder con más fuerza que nunca. Sin embargo, la culpa acechaba como una sombra en cada rincón de mi mente. La imagen de mi hija me asaltó. Ella confiaba en mí para guiarla, para protegerla de las complicaciones del amor joven. ¿Cómo podría haber cruzado esa línea? La respuesta no era sencilla, las emociones a menudo desdibujan las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras pensaba en su rostro, en su risa inocente y sus sueños por cumplir, sentí una punzada de remordimiento. A la mañana siguiente decidí actuar como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno con movimientos automáticos, tratando de borrar el recuerdo del beso y sus implicaciones. Cuando mi hija entró en la cocina, su rostro reflejaba una mezcla de alegría y cansancio. Había estado saliendo mucho últimamente, su vida social florecía mientras yo me sentía atrapada en una maraña de emociones contradictorias. ¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?, pregunté con un tono casual que apenas ocultaba mi inquietud. Claro, mamá. Será divertido, respondió ella con una sonrisa radiante que hizo que mi corazón se encogiera aún más. Ese día fue largo y pesado. Intenté distraerme con las tareas del hogar y las pequeñas cosas cotidianas, pero cada vez que pensaba en él, el novio de mi hija, sentía como la tensión aumentaba dentro de mí. Había algo peligroso en esa atracción, algo que amenazaba con romper los cimientos sobre los cuales había construido nuestra relación familiar. La noche llegó sin piedad y decidí salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Sevilla para despejar mis pensamientos. Las luces parpadeantes reflejaban la alegría del entorno mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. El aroma a azahar flotaba en el aire, era un recordatorio constante de la belleza efímera de la vida. Mientras caminaba sin rumbo fijo, mis pasos me llevaron al mismo bar donde todo había comenzado. La música flamenca resonaba desde dentro, no pude evitar sentirme atraída por ese ambiente vibrante y lleno de vida. Entré con cautela, sintiendo como todos los ojos se volvían hacia mí al cruzar el umbral. Y allí estaba él, sentado al fondo junto a unos amigos. Su risa resonó como un eco familiar que me hizo olvidar mis preocupaciones por un instante.
Me acerqué lentamente, no quería parecer demasiado obvia ni arriesgarme a ser vista por alguien conocido. «Hola», dije cuando estuve cerca. «Hola», respondió él con una sonrisa encantadora que aún guardaba el recuerdo del beso compartido. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, cada palabra parecía tejida con hilos invisibles que nos unían más allá del simple interés físico. Hablamos sobre trivialidades, películas, música y anécdotas divertidas hasta que perdí la noción del tiempo. Sin embargo, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y me recordó lo prohibido de nuestra conexión. Un momento después nos encontramos compartiendo risas cómplices mientras el mundo exterior desaparecía. De repente su mirada se tornó seria y profunda, podía leer sus pensamientos sin necesidad de palabras. «No puedo dejar de pensar en lo ocurrido», dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. La sinceridad en sus ojos me hizo dudar nuevamente sobre lo que estaba haciendo. ¿Esto era solo diversión, o algo más? En ese instante comprendí que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por sentirme viva otra vez. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos e intercambios cargados de tensión emocional. Cada vez que veía a mi hija sonreír o reír despreocupadamente, una parte de mí quería gritarle lo que estaba sucediendo detrás del telón familiar. Pero otra parte sabía que eso destruiría todo lo construido hasta entonces. Una tarde decidí invitarle a casa bajo pretextos inocentes. «¿Quieres venir a ver una película? Tengo palomitas». La idea era pasar tiempo juntos sin levantar sospechas ni crear conflictos innecesarios. Él aceptó sin dudarlo. Al llegar a casa sentí como mi corazón latía desbocado ante cada nuevo paso hacia lo desconocido. La película comenzó, pero pronto nos perdimos en conversaciones profundas sobre nuestras vidas pasadas y sueños futuros. Todo parecía encajar perfectamente entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, un roce suave al principio pero rápidamente transformándose en algo más intenso e incontrolable mientras olvidábamos momentáneamente las consecuencias potenciales para nuestras vidas familiares. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sentí como las paredes comenzaban a cerrarse alrededor mío mientras luchaba contra esos sentimientos contradictorios entre ser madre y mujer deseosa de amor y compañía. Al día siguiente todo cambió drásticamente cuando mi hija regresó temprano a casa después de salir con amigas. Su expresión reveló algo más profundo, sospechas o quizás intuiciones sobre lo que realmente ocurría entre nosotros dos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó ella con preocupación genuina mientras entraba al salón donde ambos estábamos sentados juntos aún envueltos por esa atmósfera cargada e intensa creada durante nuestra última cita clandestina. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras comprendía lo inevitable. Había cruzado límites peligrosos sin pensar realmente en las repercusiones emocionales ni familiares involucradas. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Mi hija me observaba con una mezcla de preocupación y confusión, sin saber que había cruzado una línea que cambiaría todo. La mirada del novio aún en el sofá al lado mío, reflejaba la misma inquietud. Era un momento delicado, uno que podría desmoronar lo poco que quedaba de nuestra familia. «Mamá, ¿estás bien?», repitió ella, acercándose un poco más. En su voz había un eco de la niña que solía ser, la que buscaba consuelo en mis brazos tras un mal día. Ahora, esa misma niña se encontraba frente a una mujer que había perdido el rumbo. «No te preocupes, cariño. Solo estoy cansada», respondí con una sonrisa forzada. Pero no era solo cansancio, era la carga de un secreto que comenzaba a pesarme más de lo imaginado. El silencio se hizo incómodo. Ella miró al novio y luego a mí, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas que no encajaban. En ese momento comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pasamos la noche juntos después de esa conversación. La oscuridad del cuarto se convirtió en nuestro refugio, donde las sombras ocultaban nuestros deseos y temores. Era un escape del mundo exterior y al mismo tiempo, una trampa emocional de la que no sabía si podría salir. Los días siguientes fueron una mezcla de felicidad y culpa. Cada vez que veía a mi hija, recordaba su mirada preocupada y sentía un nudo en el estómago. La vida familiar se tornó en un juego de apariencias,
sonrisas vacías y preguntas evitadas eran ahora parte de nuestra rutina. Un viernes por la tarde decidí llevar a mi hija a uno de nuestros bares favoritos en Sevilla. La música flamenca llenaba el aire con su ritmo vibrante mientras nos acomodábamos en una mesa junto a la ventana. «Mamá», comenzó ella con cautela, «¿qué está pasando entre tú y él?». Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. «Es solo amistad», respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras se deslizaban por mis labios como si fueran veneno. Pero sabía que era mentira, había algo más profundo entre nosotros. La noche avanzó y las copas comenzaron a vaciarse mientras las risas resonaban alrededor nuestro. Sin embargo, mi mente estaba atrapada entre dos mundos, el amor prohibido y el deber maternal. Al final de la velada, decidí ser honesta aunque me aterrorizaba lo que eso significaría para nuestra relación. «Sé que algo ha cambiado», admití finalmente mientras mirábamos las luces titilantes del atardecer sevillano desde nuestra mesa. «Pero no quiero perderte». Mis palabras flotaron entre nosotras como hojas caídas en otoño. Ella bajó la mirada antes de responder, «No sé si puedo entenderlo todo». Esa frase resonó profundamente dentro de mí, había tanto por comprender y tan poco tiempo para hacerlo. Esa noche regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. El novio estaba allí esperándome con una sonrisa cómplice, sus ojos brillaban con promesas silenciosas. Pero cada vez que lo miraba, veía también los ojos tristes de mi hija reflejados en su rostro. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con claridad. Salí a caminar por las calles adoquinadas de Sevilla, el aroma del azahar impregnaba el aire mientras pensaba en lo ocurrido hasta ahora. Las risas infantiles del pasado parecían ecos lejanos mientras luchaba por reconciliar mis deseos con mi papel como madre. Cuando volví a casa, encontré a mi hija sentada en la sala con expresión seria. «Mamá», dijo sin rodeos, «creo que hay algo entre ustedes». Su tono era firme pero lleno de dolor. «No es lo que piensas», respondí automáticamente aunque sabía muy bien lo contrario. «Me duele verte así», continuó ella mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. «No eres la madre que solías ser». Las palabras me golpearon como un martillo sobre un clavo, cada golpe resonaba en mi pecho mientras comprendía cuán lejos había llegado desde aquellos días felices cuando compartíamos secretos sin temor alguno. Decidí entonces dar un paso atrás para reevaluar mis decisiones antes de perderla completamente. La relación con él me había llevado por caminos oscuros y necesitaba recuperar la luz perdida en mi vida familiar. Sin embargo, cada intento por acercarme parecía resultar inútil, los silencios se volvían más largos y pesados entre nosotras cada día que pasaba. Mis amigos empezaron a notar también el cambio, sus miradas inquisitivas me seguían cuando salíamos juntas o cuando aparecía sola en alguna reunión social. Una tarde lluviosa decidí invitarlo a cenar nuevamente, quizás así podría aclarar las cosas entre nosotros antes de darme cuenta del daño colateral causado por esta relación clandestina. Cuando llegó, su sonrisa iluminó momentáneamente el ambiente opaco del hogar familiar, pero pronto esa luz se tornó gris ante mis pensamientos confusos sobre lo correcto y lo incorrecto. Mientras cenábamos juntos frente al televisor encendido sin prestar atención real al programa, solo escuchando los murmullos lejanos, sentí como nuestra conexión iba creciendo nuevamente, pero también como cada rayo de felicidad traía consigo sombras amenazantes sobre nuestro futuro. «¿Qué pasará si ella descubre esto?», pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros mientras él servía vino tinto en nuestras copas ya vacías otra vez. «No sé», respondió él encogiéndose ligeramente como si intentara evitar ver la gravedad del asunto reflejada en mis ojos cansados por tantas noches sin dormir pensando constantemente en ello. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestro secreto. Cada día parecía acercarnos más al abismo donde todo podría derrumbarse sin previo aviso, dejando solo ruinas tras su paso implacable. La mañana siguiente el aire fresco de Sevilla se colaba por la ventana abierta, trayendo consigo un aroma a azahar que solía ser un consuelo. Sin embargo, hoy no era más que un recordatorio de la distancia que se había instalado entre mi hija y yo. La tensión en casa era palpable, cada rincón parecía resonar con las palabras no dichas y los reproches ocultos. Mi hija, antes tan cercana, ahora se movía por los pasillos como una sombra, esquivando las miradas y las conversaciones. Desayunamos en silencio.
Ella apenas probó el café, mientras yo luchaba contra la culpa que me devoraba por dentro. Mamá, ya no eres la misma, fue lo único que logró articular antes de levantarse y salir de la cocina. Sus palabras fueron un golpe bajo, resonando en mi mente como un eco implacable. No podía ignorar el dolor en su voz ni la verdad detrás de sus reproches. Había perdido algo esencial en mi papel como madre. Los días siguientes transcurrieron con la misma monotonía pesada. Mis amigos comenzaron a notar mi ausencia en las reuniones habituales del bar local donde solíamos compartir risas y copas de vino tinto. La música flamenca sonaba de fondo mientras mis pensamientos se perdían en un mar de confusión y soledad. Ya no tenía ganas de salir, el peso de mis decisiones me mantenía anclada a casa. Un día, decidí enfrentar la situación y hablar con ella. La encontré sentada en su habitación, rodeada de libros que antes le apasionaban pero que ahora parecían ajenos a su mundo. Necesitamos hablar, dije con firmeza, aunque mi corazón temblaba al pronunciar aquellas palabras. No hay nada que hablar, respondió sin mirarme, sus ojos fijos en una página vacía. Eso no es cierto, insistí, acercándome a ella. Te he fallado y quiero corregirlo. Finalmente me miró, sus ojos llenos de rencor y tristeza. ¿Corregir qué? ¿La traición, el hecho de que ya no puedo confiar en ti? Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. El aire entre nosotras se volvió denso e irrespirable. Intenté explicarle cómo había llegado a este punto, cómo mis deseos habían tomado el control sobre mis acciones, pero cada intento parecía empeorar las cosas. Ella se levantó abruptamente y salió de la habitación sin una palabra más. A medida que los días pasaban, sentí como mi mundo se desmoronaba lentamente. La relación con el novio de mi hija seguía ahí, pero su presencia se volvía cada vez más complicada. A pesar del deseo que sentíamos el uno por el otro, sabía que estaba jugando con fuego al mantener esa conexión mientras todo lo demás se desmoronaba a mi alrededor. Una tarde decidí salir a dar un paseo por las calles adoquinadas de Sevilla para despejar mi mente. Las luces del atardecer comenzaban a iluminar la ciudad cuando llegué al bar donde solíamos reunirnos con amigos. La música sonaba familiar y nostálgica, era como si cada nota me recordara lo que había perdido. Al entrar, noté miradas curiosas dirigidas hacia mí, algunos amigos sonrieron tímidamente mientras otros intercambiaban murmullos entre sí. Busqué un rincón apartado donde pudiera observar sin ser observada. Me senté sola con una copa en la mano, sintiendo como la soledad me envolvía como una manta pesada. En medio del bullicio del lugar, vi a uno de mis amigos acercarse con una sonrisa preocupada dibujada en su rostro. No te hemos visto últimamente, comentó mientras tomaba asiento frente a mí. Sí, he estado ocupada, respondí evasivamente. ¿Ocupada o aislada?, preguntó él directamente. Su pregunta caló hondo y me hizo reflexionar sobre lo lejos que había llegado al alejarme no solo de mi hija sino también de quienes realmente importaban en mi vida. La conversación continuó fluyendo entre anécdotas y risas forzadas hasta que finalmente volví a casa sintiéndome más sola que nunca. Al abrir la puerta, encontré a mi hija sentada en el sofá con expresión seria, había decidido esperarme para hablar nuevamente. Mamá, comenzó ella con voz temblorosa pero decidida. No puedo seguir así. Mi corazón latió con fuerza ante sus palabras, sabía lo que significaban, debía elegir entre continuar esta locura o intentar reconstruir nuestra relación antes de perderla para siempre. Te prometo que voy a cambiar, le dije sinceramente mientras me acercaba para tomar sus manos entre las mías. Ella retiró sus manos rápidamente como si hubiera tocado fuego caliente. ¿Cambiar? ¿Cómo puedes prometer eso cuando has estado haciendo esto? No sé si puedo confiarte nada más. Sus palabras eran dagas afiladas atravesando mis defensas emocionales, cada frase resonaba con verdad y dolor profundo. Sentí como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos sin poder contenerlas más tiempo. No quiero perderte, murmuré casi suplicándole su comprensión. La mirada dura de mi hija comenzó a suavizarse ligeramente, podía ver destellos del amor que siempre habíamos compartido pero también el miedo palpable ante lo desconocido entre nosotras. ¿El novio, qué piensas hacer?, preguntó finalmente como si esa cuestión fuera el centro del caos familiar en el cual estábamos atrapadas.
No sé, respondí honestamente mientras luchaba por encontrar respuestas dentro del torbellino emocional en el cual me encontraba sumida desde hacía semanas. El silencio llenó el espacio entre nosotras. Era evidente que necesitábamos decidir qué camino tomar sin importar cuán doloroso fuera enfrentarnos a nuestra nueva realidad familiar marcada por secretos inconfesables y deseos prohibidos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos hacia un diálogo sincero sobre nuestro futuro juntas, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestra conversación cargada de emociones crudas e inacabadas. Al abrirla encontré al novio ahí parado frente a mí. Su expresión revelaba confusión mezclada con preocupación evidente por toda la situación complicada entre nosotros tres. Al abrir la puerta, el novio se quedó allí, con una expresión que oscilaba entre la inquietud y la determinación. Su presencia era un recordatorio de lo que había estado ocurriendo en las sombras de nuestra vida familiar. La tensión en el aire era palpable y por un momento, el silencio se volvió abrumador. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, aún sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Nos dirigimos al salón, donde la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente melancólico y cargado de emociones no expresadas. Lo siento por cómo han ido las cosas, continuó él, evitando mi mirada. No quería que esto afectara tu relación con ella. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco de mis propios pensamientos. Era cierto, todo había cambiado desde que comenzamos a cruzar líneas que nunca debimos cruzar. Es complicado, respondí intentando encontrar las palabras adecuadas para describir la maraña en la que nos habíamos metido. Ella es mi hija y, la frase se quedó colgando en el aire. No sabía cómo justificar lo injustificable. Lo sé, interrumpió él. Pero creo que necesitamos tomar un paso atrás. Esto no está bien. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y preocupación. En su voz había una resolución que me hizo dudar. La conversación dio un giro inesperado cuando mencionó lo que había estado sintiendo desde el inicio de nuestra relación clandestina. Había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar las consecuencias de nuestras acciones sobre mi hija. La idea de perder a ella por culpa de una conexión prohibida me llenó de pánico. ¿Y si ella se entera?, pregunté sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad. Él bajó la mirada y suspiró profundamente antes de responder, no puedo seguir así. La revelación fue como un balde de agua fría sobre mí, su decisión significaba que debía enfrentar las cosas sin su apoyo. El peso del secreto se hacía cada vez más pesado entre nosotros, y yo sabía que no podía seguir ocultando esta situación a mi hija. Mientras hablábamos recordé momentos compartidos con ella, risas en la cocina mientras preparábamos tapas o paseos por las calles empedradas de Sevilla durante las fiestas locales. Esos recuerdos parecían ahora lejanos y distantes, casi como si pertenecieran a otra vida. Necesitamos ser honestos con ella, propuse finalmente sintiendo una oleada de determinación mezclada con miedo. No puedo seguir viviendo así. La idea era aterradora, abrir esa caja de Pandora podría destruirlo todo. Él asintió lentamente pero su rostro mostraba dudas profundas. ¿Y qué pasará si no lo acepta? Podría ser devastador. Su preocupación era válida, yo misma temía esa confrontación inevitable. En ese instante escuchamos pasos acercándose desde el pasillo. Era mi hija, su risa resonaba como un canto lejano antes de abrirse paso en nuestro mundo tenso y lleno de secretos. El novio se enderezó al instante como si quisiera desvanecerse ante su llegada. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó ella al entrar al salón, sorprendida por nuestra presencia conjunta y la atmósfera cargada entre nosotros dos. Estábamos hablando sobre algunas cosas. Intenté explicar sin saber exactamente cómo continuar sin revelar demasiado. Su mirada pasó del novio hacia mí con una mezcla de curiosidad e inquietud. ¿Sobre qué cosas?, insistió cruzando los brazos mientras fruncía el ceño ligeramente. No es nada importante, traté de restarle gravedad a la situación mientras sentía como el sudor comenzaba a acumularse en mis manos. Pero sabía que esa respuesta no sería suficiente para calmarla. Parece importante, replicó ella con firmeza, desafiando cualquier intento mío por minimizar lo sucedido entre nosotros tres.
Fue entonces cuando decidí dar un paso adelante hacia la verdad. Quiero hablar contigo sobre algo serio. La mirada del novio se tornó ansiosa mientras yo tomaba aire para continuar con aquello que había estado evitando durante tanto tiempo. El silencio cargado ocupó el espacio entre nosotros mientras buscaba las palabras adecuadas para abordar este tema tan delicado sin romperla por completo ni a mí misma en el proceso. Pero antes incluso de poder articular algo coherente, él decidió intervenir nuevamente. Es mejor si me voy. No, respondí rápidamente. Su decisión me sorprendió más allá del dolor emocional ya presente entre nosotras dos. No puedes irte ahora. Pero él ya estaba dando pasos hacia atrás hacia la puerta. Su decisión estaba tomada y eso complicaría aún más todo lo que había estado construyendo hasta ahora, o destruyendo en secreto. Mi hija observaba atentamente cada movimiento entre nosotros dos, sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre ante lo extraño del momento. Sentí como una presión creciente se acumulaba en mi pecho ante la inminente revelación que debía hacerle. La puerta se cerró detrás del novio dejando tras él un eco vacío en el salón y una atmósfera tensa entre madre e hija que parecía estar cargada con los secretos nunca revelados hasta ahora. No entiendo qué está pasando, dijo mi hija finalmente rompiendo ese silencio incómodo que nos envolvía como una niebla densa e impenetrable tras aquella separación abrupta entre los tres. Es complicado, repetí intentando encontrar alguna forma accesible para explicarle todo esto sin hacerla sentir traicionada o herida por mis decisiones egoístas recientes, decisiones tomadas bajo circunstancias emocionales confusas pero reales. Sin embargo, ¿podría realmente explicarle? En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra relación. Cada palabra podría ser una bomba capaz de destruirlo todo irremediablemente o tal vez podría ser el primer paso hacia algo nuevo y diferente entre nosotras dos. Ambas sabíamos que debíamos enfrentar los secretos enterrados bajo capas de complicidad y amor materno, pero también sabíamos cuán doloroso podía ser ese camino hacia adelante porque los vínculos familiares son complejos e intrincados como las calles laberínticas del barrio antiguo donde habíamos crecido juntas. Mientras pensaba en cómo abordar esta conversación crucial sentí como una sombra oscura cubría nuestro hogar familiar repleto de recuerdos felices pero también cargado con secretos pesados e incómodos, secretos capaces quizás incluso de cambiarlo todo para siempre. La tarde se deslizaba lentamente y la luz del sol comenzaba a desvanecerse entre los edificios de Sevilla. La atmósfera en casa era tensa, casi palpable. Mi hija y yo nos sentamos en la mesa. El silencio pesaba más que las palabras no dichas. Todo lo que había estado ocultando se agolpaba en mi mente como una tormenta a punto de estallar. ¿Por qué no me dices lo que está pasando?, preguntó ella al fin, su voz temblorosa pero firme. La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez reflejaron inocencia y ahora estaban llenos de desconfianza. No hay nada que decir, respondí, intentando mantener la calma. Pero sabía que era una mentira. Cada vez que veía al novio de mi hija, un torbellino de emociones me invadía. La atracción había crecido entre nosotros como una planta silvestre en un jardín olvidado. Nada, y esa mirada cuando él está aquí. No soy tonta, insistió ella, cruzando los brazos con un gesto desafiante. La discusión se intensificó rápidamente. Cada palabra era un golpe directo a mis defensas emocionales. Ella tenía razón. Había algo más allá de la amistad entre nosotros, algo que no podía seguir ignorando. Todo ha cambiado desde que te volviste adulta, murmuré al final, sintiendo como la culpa me ahogaba. Ya no soy solo tu madre. Y eso justifica lo que estás haciendo, replicó con furia contenida. Te estás alejando de mí por él. Su acusación resonó en mis oídos como un eco doloroso y revelador. La relación con su novio había comenzado como un juego de complicidad, pero ahora se había convertido en un laberinto del cual no sabía cómo salir. El día siguiente trajo consigo una sorpresa inesperada, un viejo amor apareció en mi vida. Un amigo de la infancia, alguien con quien compartir risas y sueños perdidos en el tiempo. Su presencia reavivó recuerdos dulces y amargos, haciéndome cuestionar mis decisiones actuales. Nos encontramos en un café local donde solíamos ir hace años, el aroma del café mezclándose con el perfume del azahar en el aire. Te he estado buscando, dijo él con una sonrisa nostálgica mientras tomábamos asiento. ¿Por qué?, pregunté sin poder evitarlo.
Porque siempre pensé que merecías más, respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. ¿Qué era lo que realmente quería? Mientras hablábamos sobre nuestros caminos separados y las elecciones difíciles que habíamos hecho, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi interior. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad golpeó con fuerza nuevamente. Mi hija me esperaba con los brazos cruzados y una expresión decidida en su rostro. No puedo seguir así, dijo ella sin rodeos. O él o yo. El ultimátum me dejó paralizada. La presión aumentaba cada vez más, debía elegir entre mi felicidad personal y la lealtad hacia mi hija. Era un dilema desgarrador que me obligaba a mirar dentro de mí misma y enfrentar lo que realmente deseaba. A medida que los días pasaban, la situación se volvía más compleja. El viejo amor intentaba acercarse nuevamente a mí mientras yo lidiaba con las consecuencias de mis acciones recientes. Las conversaciones entre mi hija y yo eran cada vez más tensas. Parecía imposible encontrar un terreno común. ¿Qué te pasa? Te veo distante, decía ella durante nuestras charlas forzadas sobre trivialidades cotidianas. No es nada, respondía yo mecánicamente mientras pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días felices compartidos. Una noche decidí salir sola a uno de esos bares donde solíamos ir juntas antes de todo este caos emocional. La música flamenca sonaba suavemente mientras las luces parpadeaban al ritmo del compás. Pedí una copa de vino y traté de relajarme por unos momentos, necesitaba claridad para tomar decisiones importantes. Mientras observaba a las parejas bailar, recordé momentos pasados con mi hija, risas compartidas y secretos contados bajo el manto estrellado del cielo sevillano. En ese instante entendí cuánto había cambiado nuestra relación y cuán frágil se había vuelto todo por mis elecciones egoístas. De repente vi entrar al novio de mi hija acompañado por amigos. Su risa resonó como un eco familiar pero también doloroso para mí en ese momento tan vulnerable. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de recuerdos felices y otro repleto de secretos oscuros. Me levanté para irme antes de ser vista cuando escuché su voz llamándome desde detrás. ¿No vas a saludarme? El corazón me latió fuertemente mientras me giraba lentamente para enfrentarle. La tensión era palpable entre nosotros dos después de todo lo ocurrido últimamente. Solo estaba pensando, dije evasivamente mientras intentaba mantenerme firme ante sus ojos inquisitivos. ¿Pensando en qué en nosotros?, preguntó él sin rodeos, sus palabras cortantes como cuchillos afilados atravesando el aire cargado entre nosotros. No hay nosotros, respondí rápidamente aunque internamente luchaba contra esa verdad tan dolorosa porque cada vez era más difícil separarlo todo, mis deseos personales frente a mi deber como madre. La conversación fluyó hacia el pasado reciente, nuestros momentos juntos llenos de complicidad e intimidad prohibida. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos nuevamente al abismo donde nos habíamos encontrado antes, justo antes del beso robado que cambió nuestras vidas para siempre. Finalmente logré escapar del bar sintiendo como el peso sobre mis hombros aumentaba aún más mientras recorría las calles familiares hacia casa, Sevilla brillando bajo luces tenues iluminadas por faroles antiguos, cada paso resonando como un recordatorio constante acerca del camino incierto por delante. Al llegar vi a mi hija esperándome frente a la puerta, sus ojos reflejaban tanto dolor como determinación, una mezcla explosiva lista para detonar cualquier momento. Necesitamos hablar, dijo ella con firmeza mientras cruzábamos miradas intensas cargadas de sentimientos encontrados, y supe entonces que nada volvería a ser igual después de esta noche. La tensión en el aire era palpable. Mi hija, con la mirada fija en mí, parecía haber crecido de repente. Ya no era la niña que solía ser. ¿Por qué, madre? ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz temblaba, pero su determinación no flaqueaba. La verdad, esa que había tratado de ocultar, ahora se convertía en un peso insoportable. No quería lastimarte, respondí con un hilo de voz. Las palabras parecían vacías, incapaces de transmitir el remordimiento que me invadía. Cada segundo que pasaba me recordaba lo lejos que había llegado de ser la madre que siempre quise ser. ¿Lastimarme o lastimarte a ti misma?, replicó, dejando caer sus palabras como piedras en un estanque tranquilo. La rabia y la tristeza se entrelazaban en su tono. No había forma de escapar de esta tormenta.
Mientras hablábamos, los recuerdos del pasado inundaban mi mente. Las risas compartidas, las historias contadas en las noches de verano bajo el cielo estrellado de Sevilla. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera estado atrapada en una burbuja que finalmente estalló. Él es mi novio, continuó ella, apretando los puños a los lados. ¿Y tú te has aprovechado de eso? Las palabras eran como dagas que atravesaban mi corazón. No podía negarlo, había cruzado una línea que jamás debía haber tocado. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro intercambio cargado de emociones. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me instó a contestar. Hola, respondí con una mezcla de nervios y curiosidad. Soy yo, dijo una voz familiar al otro lado de la línea. Era alguien del trabajo, una oferta inesperada había llegado a mis manos, un nuevo proyecto que prometía cambiar mi vida profesional para siempre. Pero en ese momento todo lo que podía pensar era en la discusión con mi hija y cómo había llegado a este punto. ¿Quieres hacerlo?, preguntó la voz al otro lado del teléfono. La pregunta resonaba en mi mente mientras miraba a mi hija, cuya expresión reflejaba confusión y dolor. No sé si puedo, murmuré sin poder apartar la mirada de su rostro desencajado. Es tu oportunidad, insistió la voz con firmeza. No puedes dejarla pasar por esto. La presión aumentaba por ambos frentes, mi vida personal se desmoronaba mientras nuevas puertas se abrían profesionalmente ante mí. Pero al mirar a mi hija nuevamente sentí como el abismo entre nosotras se hacía más profundo. ¿Qué es más importante para ti?, preguntó ella con una dureza inesperada. ¿Tu carrera o tu familia? Sus palabras calaron hondo y me hicieron dudar aún más sobre mis decisiones recientes. En ese instante comprendí que cada elección traería consigo consecuencias irreparables. No puedo seguir así, dije finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Era hora de tomar decisiones difíciles y enfrentar las realidades que había ignorado demasiado tiempo. Pero antes de poder articular cualquier otra cosa, el timbre del teléfono sonó nuevamente interrumpiendo el momento tenso entre nosotras. Era él, el novio de mi hija estaba llamando para saber cómo estaba todo después del último encuentro incómodo entre nosotros tres. ¿Vas a contestarle?, preguntó ella con un tono sarcástico lleno de resentimiento. No sé qué decirle, respondí sinceramente mientras miraba hacia el suelo, incapaz de sostener su mirada llena de decepción. El sonido persistente del timbre resonaba como un eco doloroso en mis oídos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para justificar mis acciones ante su figura tan frágil y herida frente a mí. Finalmente decidí contestar. Sentía que debía enfrentar las consecuencias directamente aunque eso significara abrir viejas heridas aún más profundas. Hola, sí, estoy bien, dije sin convicción alguna al responderle al chico al otro lado del hilo telefónico. Podía notar su preocupación incluso sin verlo frente a mí. Me alegra escuchar eso, dijo él con una ternura que me hizo sentir culpable aún más por lo sucedido entre nosotros dos. Algo tan inocente al inicio ahora se había convertido en un laberinto oscuro lleno de secretos dañinos e incertidumbres inminentes. Mientras hablábamos por teléfono, vi cómo los ojos de mi hija se llenaban cada vez más de lágrimas reprimidas. No podía soportar verla así, pero tampoco sabía cómo repararlo todo después del daño causado por mis decisiones egoístas. En medio del diálogo vacío y forzado entre él y yo, mientras intentábamos mantener las apariencias, una idea comenzó a formarse lentamente en mi mente. Tal vez si aceptaba esa nueva oportunidad laboral podría alejarme momentáneamente del caos emocional que reinaba en casa y encontrar una salida para mí misma, o tal vez solo sería otro intento fallido por escapar sin resolver nada realmente importante. Cuando finalmente colgué tras intercambiar algunas frases amables pero vacías, sin rumbo alguno, mi hija ya no estaba allí frente a mí. Había dado media vuelta y se dirigía hacia su habitación con pasos pesados llenos de decepción y tristeza acumulada tras meses enteros lidiando con esta situación insostenible donde todos éramos víctimas pero también responsables. El silencio quedó suspendido entre nosotros como un telón pesado sin posibilidad alguna para ser levantado fácilmente. Ni siquiera sabía si podría acercarme nuevamente ni qué decirle cuando llegara el momento inevitable donde tendríamos que hablar sobre lo sucedido realmente. A medida que caía la noche sobre Sevilla, con sus luces parpadeando suavemente desde las calles cercanas llenas vida, sentí como todo comenzaba a desmoronarse alrededor mío.
Los recuerdos felices se desvanecían lentamente dejando solo sombras vacías donde antes existieron risas compartidas. Sin embargo, dentro mío también brotó una chispa inesperada ante esa oferta laboral tentadora. ¿Sería posible redimir mis errores? ¿Podría encontrarme nuevamente? Mientras tanto sabía perfectamente bien que no podía seguir huyendo eternamente. Las decisiones estaban hechas pero sus repercusiones eran inciertas e inminentes.